cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que la celebren y que estén bien, que estén contentas y que estén bendecidas. Me uno y les mando un abrazo a cada una de ustedes en este día tan especial. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y quiero que vengan conmigo, por favor, a las cartas pastorales. Hemos estado hablando acerca de estas cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. A estas tres cartas se les llaman cartas pastorales porque fueron escritas por el apóstol Pablo para amigos suyos que estaban pastoreando. Y esto es muy importante que lo entendamos. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, y así lo dice Pablo en el capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo número 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esta iglesia, hermanos, no es de ninguna organización, de ninguna persona, de ninguna familia, es la iglesia de Dios. Y aquí encontramos nosotros los lineamientos para pastorear la iglesia, cómo se debe trabajar en la iglesia. No tenemos que inventar nada, tenemos que venir a la Biblia y aplicar lo que nos dice el texto sagrado. Y yo quiero que todos nosotros podamos entender esto. Y la última parte que hemos estado estudiando tiene que ver con lo que es la piedad. Hemos tocado varios temas relevantes que usa la palabra de Dios aquí en las pastorales para poder llevar la iglesia del Señor. Pero uno de los temas fundamentales, hermanos, tiene que ver con lo que es la vida piadosa. La vida piadosa. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a concluir este tema hoy. Hoy nos precisa entonces explicar en qué consiste la vida piadosa. Yo decía, no hay una iglesia verdadera sin que predique la piedad. Cuando nosotros estamos predicando asuntos psicológicos, pensamiento positivo, motivación y cualquier otro tema de todos estos de la vida moderna, sin dejar la piedad o sin predicar la piedad, habiendo dejado la piedad, no estamos predicando la verdad del Señor. Y yo lo digo, hermanos, Dios nos ha salvado no para andar buscando dinero, ni poder, ni fama, ni nada, sino para vivir piadosamente. Ese es el propósito de Dios. Lo más importante en tu vida y en mi vida es la vida piadosa. Nosotros, cuando vamos a tener nuestros hijos, nos gusta escoger los nombres, ¿no es cierto? Y les ponemos nombres bonitos, los nombres que nos gustan a nosotros. Y hay nombres bonitos en la Biblia, son los que no nos gustan mucho. Por ejemplo, Macario. Macario quiere decir feliz, bienaventurado. Esa es la palabra en el griego. Y otro nombre que es bonito también es Eusebio. Hay muchos hermanos, amigos que se llaman Eusebio. Y no les digan ese nombre feo, Chevo, no. Díganle Eusebio, que es el nombre bonito. Pues la palabra Eusebio, hermano, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir piadoso. Así que si usted conoce a alguien que se llame Eusebio, le está diciendo piadoso. Yo espero que todos seamos Eusebios, porque justamente esa es la palabra en el griego, eusebeía. Es la palabra Eusebio, que quiere decir una persona piadosa. Y nosotros, hermanos, debemos de apuntar a la piedad. ¿Qué es la piedad? Ya lo dijimos. Es la vida de una persona convertida, apasionado por Dios, convencido de que debe caminar en el temor de Dios. Es una persona que debe de adorar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. La piedad afecta, mi hermano, mis pensamientos, mi corazón, mi carácter, mi vocabulario, mis actitudes, mi comportamiento, mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos,
mi manejo del dinero, mi manejo de la sexualidad, afecta todo, todo, todo. Y por eso la piedad no es fácil. Quiero decirte que es la vida más difícil que nosotros podemos vivir, porque va en contra, uno, de nuestra propia naturaleza, que es una naturaleza en rebeldía contra Dios. Acordémonos lo que dijo el apóstol Pablo, que nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es únicamente a través del poder de la palabra y del poder del Espíritu Santo. En este punto, hermano, yo quiero recordarte lo que dice el apóstol Pedro. Mira conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y este punto, hermano, Segunda Pedro, perdón, 1:3. Este punto es clave. Este punto es crucial que lo entendamos, porque hoy vamos a hablar de en qué consiste esa vida piadosa y cómo nosotros podemos apuntar hacia ella. Pero yo quiero que mires ahora entonces, si es una contracultura, contra naturaleza, contra mundo que nosotros tenemos que aplicar y vivir, ¿cómo la podemos vivir? Ya mencioné lo que el apóstol Pablo dice, que esta naturaleza pecaminosa nuestra no se puede sujetar a la ley de Dios, ni puede, ni quiere, ni puede. Ahora, ¿cómo yo entonces con esta naturaleza pecaminosa todavía puedo apuntar a vivir una vida piadosa? Ahora mira lo que dice el apóstol Pedro en Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3. Mira cómo dice. Esto es clave que lo entendamos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, aquí la vida, hermanos, es la vida eterna, y a la piedad es la vida presente, la que tengo que vivir hoy. Pero mira cómo dice en un verbo pasivo, en voz pasiva, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. O sea, cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador personal, en ese momento le entrego mi corazón a Cristo y le recibo como mi Salvador. En ese momento Dios me capacita con todo lo necesario para vivir la vida piadosa. Bueno, para vivir la eternidad con Él. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ir a la eternidad y vivir con Dios? No puedo. Entonces Dios me da todo lo que necesito para la eternidad. Pero por otro lado también Dios me capacita con todo lo que yo necesito, con todo, absolutamente todo lo que necesito para llevar una vida piadosa. En otras palabras, sí podemos vivir piadosamente. Ahora, que no querramos, que sea difícil, que no nos gusta, esa es otra cosa. Pero ya tenemos la capacidad dada por Dios a través del nuevo nacimiento, a través de el Espíritu Santo de Dios que viene a vivir en nuestro corazón y a través de la poderosa palabra que también mora en nuestro corazón, como lo dice a Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí, mis queridos hermanos? Que ya Dios nos dio las herramientas que necesitamos, nos dio la capacidad, nos ha dado el poder para desarrollar esa vida piadosa que Él pide de nosotros. Es Él el que la pide. Es Él el que la realiza con su poder. Así lo dice, si ustedes recuerdan, aquel pasaje de Hebreos capítulo 13 que estuvimos estudiando cuando terminamos la carta a los Hebreos. La palabra de Dios dice que Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Dios es el que lo hace en mi vida. Por tanto, mis hermanos, tenemos la capacidad, pero es un contra naturaleza, contra el mundo.
contra nuestros propios deseos. Tenemos que aprender a quebrantar el orgullo, la soberbia, la arrogancia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida del hombre es una vida de independencia de Dios. El hombre cree que él puede llevar su vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios, capítulo 4, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Yo sé cómo llevar mi vida. Yo soy suficientemente inteligente para vivir en mi casa con mi mujer, cómo tratar a mi mujer. Yo sé, a mí nadie me tiene que decir cómo criar mis hijos, cómo gastar mi dinero, cómo manejar mi vida. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y hasta que no vengamos a quebrantar ese orgullo y decir, Señor, y mira, hay gente que está lamiendo el polvo. Hay gente que está viviendo en la miseria y dice, así soy yo. Y punto. O sea, la esencia de la soberbia, del orgullo. Y eso es lo que destruye nuestras vidas. Eso es lo que destruye nuestras familias. Tenemos que tener un quebrantamiento y vivir la vida piadosa que Dios quiere que vivamos. Quiero que miremos en los minutos que nos restan en qué consiste esta vida piadosa. Primero, vamos a ver algunas cositas que son sumamente importantes, esta enseñanza aquí en las cartas pastorales. La piedad en la Biblia, hermanos, se describe como un misterio. Primera cosa, la piedad en la Biblia se describe como un misterio. Mira conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande, megas es en el griego, quiere decir algo realmente grande, enorme, es el misterio de la piedad. En otras palabras, hermanos, la vida piadosa no es algo natural, es un misterio. Aquí está diciéndolo la Biblia. Tenemos que entender que lo que dice aquí, lo voy a leer de nuevo todo el versículo, 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mira, esta es una enseñanza que solo en este versículo podemos estar meses estudiando lo que es este misterio de la piedad. Solo en este versículo. Para empezar, aquí hay lo que se llama en la Biblia, hermano, un quiasmo. ¿Ah? ¿Qué significa un quiasmo? Son pensamientos en forma de X. Eso es. Por ejemplo, si tú miras en la primera línea, Dios fue manifestado en carne. Eso está en contraposición a la segunda línea y hace una X, justificado en el Espíritu. Carne y espíritu. Dos cosas diferentes. Tercera línea, mire conmigo. Visto de los ángeles. Hablando esferas celestiales. Pero ¿qué dice? Predicado a los gentiles. Y luego dice, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Te das cuenta? Son pensamientos que están opuestos el uno al otro. Y por eso se le llama un quiasmo. No vamos a detenernos a explicar todo esto, pero hay un segundo elemento aquí que es sumamente importante. ¿Y sabes cuál es? Todos estos, hermanos, son verbos. ¿Ah? Manifestado, fue manifestado, justificado, visto, predicado, creído y recibido. 6 verbos. Todos son en tiempo auristo y son pasivos. Ahora, este es algo bien difícil de traducir. ¿Ah? Bien difícil, hermano. Aquí nos da la idea. Y gracias a Dios por esta traducción, Reina Valera, como decían los grandes estudiosos, la reina de las traducciones en castellano, la Reina Valera, la reina de las traducciones. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Que ese es el misterio de la piedad. Antes de ir rápidamente a explicar esto, hermanos, ¿qué es un misterio? Les voy a leer lo que traduce
el diccionario enciclopédico de la Biblia. Dice, un misterio es una verdad divina que una vez estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada por el Evangelio. Dios lo ha revelado en el Evangelio. Por tanto, lo que una vez era un misterio, ahora es una revelación. Los misterios cristianos entonces ahora se han convertido en doctrinas reveladas. Doctrinas reveladas. Entonces, no pensemos en un misterio como lo hacen esas religiones místicas e incluso algunos grupos secretos que se reúnen allá y tienen sus misas negras y cosas que solo supuestamente los iluminados las pueden conocer. No ese es el concepto en la Biblia. En la Biblia, un misterio es una verdad que Dios la tenía en secreto, oculta, que no lo había revelado, pero que ahora con el Evangelio lo ha puesto a la luz para que nosotros lo podamos conocer. Los cristianos entonces, hermanos, debemos entender esto. Los cristianos en la iglesia no tenemos doctrinas secretas, algo oculto que nadie debe conocer. Al contrario, nosotros tenemos un evangelio y una palabra que predicarla a todo mundo, a todo mundo. Particularmente, a mí me preocupa un poco la gente que escribe algunos artículos y le pone, especialmente de la Biblia, estoy hablando de artículos de la Biblia, comentarios o que le pone cosas así, derechos reservados. Hermano, esto es para que lo conozca todo el mundo. Cuando yo escribo algún documento, algún estudio, y alguien me dice, pastor, ¿lo puedo usar? Úsalo. Hay pastores que me llaman, pastor, ¿puedo usar? Úsalo, hermanos, y eso es para todos. Porque eso tiene que correr. Dios no nos ha dado nada para mí. Y de hecho, yo no he producido nada. Lo que hemos producido ha sido porque Dios lo ha iluminado, porque Dios lo ha dado. Tenemos que tener la palabra abierta para todos, abierta para todo mundo. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Ah? Que nosotros no tenemos doctrinas secretas, misterios ahí que nadie debe escuchar y conocer y solamente un grupito de iluminados, ¿no? Entonces, un misterio es algo que Dios quiere que lo conozcamos y por eso lo ha dado a revelar, lo ha dado a conocer. Ahora, en 1 Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad, hermanos? Es la comprensión de la obra perfecta realizada por Cristo en la cruz del Calvario y la vida piadosa o santa que Dios quiere que vivamos después de nuestro encuentro con Cristo. Eso es el misterio de la piedad. Lo repito, ¿qué es el misterio de la piedad? Es la comprensión de esa salvación perfecta realizada por el Señor Jesucristo y la vida que Dios quiere que llevemos una vez que hemos tenido ese encuentro con Cristo. Eso es un misterio. La gente no lo puede entender. Y la gente dice, estos cristianos son locos. No entiendo eso. Incluso Pedro, hablando de la persecución, dice, a estos les parece cosa extraña, rara, que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución de esa vida pecaminosa que ellos llevan y os ultrajan. La gente no puede entender el gozo del cristiano. Y es más, yo creo que ni hay verdaderos cristianos que entiendan el gozo que debe haber en nuestro corazón permanentemente. Entonces, ¿cuál es la piedad? Es la salvación que Cristo nos da. Ese es el misterio de la piedad. Miren lo que dice el versículo número 16. Estoy en 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, no tiene ningún tipo de discusión. Entender la salvación de Cristo es lo más grande que podemos entender en este punto, hermano. Entender la salvación de Cristo que Él nos ha traído
y entregarle nuestro corazón a Cristo es lo más grandioso, el milagro más portentoso que Dios hace en nuestra propia vida. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Mira el versículo 9:16. 1. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es eso de que Dios se hizo hombre? Es un misterio. No lo podemos entender a fondo porque nuestra mente y nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite entender eso. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? ¿Se puede usted imaginar a Dios, el creador del universo, el eterno, el omnipotente, el santo y todos los demás atributos de Dios, cargado por una mujer, amamantado por una mujer, cambiándole pañales a una mujer, creciendo como uno de nosotros? Dice, ese es un misterio. Y solo en Cristo se puede entender y creer. Versículo número 16. Justificado en el Espíritu. No quiere decir de que Cristo necesitaba una justificación como la nuestra. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo testificó de que ese hombre era lo que Dios dijo que era. Comprobó el Espíritu Santo que él era el Hijo de Dios. Acuérdense que el Espíritu vino sobre él en forma de paloma. Luego, ¿qué dice? Dice que ese Cristo fue visto de los ángeles. Fue exaltado y glorificado eternamente en el cielo. Luego, ¿qué dice? Que ese Cristo fue predicado a los gentiles. Es la predicación de que Él es el Salvador, el Rey, amo, dueño y Señor, y que es la única esperanza para el ser humano, creído en el mundo. O sea, que Cristo es el Salvador, la gente cree. Y mire, aunque no lo reciban, la gente dice, sí, yo sé que Él salva. Que no lo quiere recibir es diferente, pero Él sabe que hay salvación en Cristo. Y por último, exaltado a la eternidad, a la gloria y a la patria celestial. Dice la Biblia, ese es el misterio de la piedad, entender eso, tener el perdón, la salvación a través de Cristo y su obra perfecta. Ahora, a partir de ese momento, entonces Dios nos enseña que hay una nueva vida que tenemos que vivir. ¿Cuál es la vida? La vida piadosa. ¿Cómo empieza la vida piadosa? La vida piadosa empieza en Cristo. La vida piadosa empieza, mis hermanos, cuando tenemos ese encuentro con Cristo y entendemos ese misterio de la piedad, de esa salvación gloriosa en Cristo. Por tanto, tu vida, a partir de ese momento en adelante, tiene que tener una fractura, un cambio. No podemos recibir a Cristo y ser las mismas personas, tener el mismo carácter, el mismo vocabulario, los mismos pensamientos. Tenemos que ser diferentes. Ahora, no es fácil. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el primer punto? La piedad se describe como un misterio. Segundo, la piedad es un ejercicio espiritual que todos debemos practicar. Mire conmigo, por favor, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo 4, 7. Nos habla de la piedad como un ejercicio espiritual. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la vida piadosa. Hermanos, miren, no hay cosa más dura que el ejercicio, ¿no es cierto? Mire, todos queremos tener un cuerpo, un six-pack aquí, bien fuertes y al hacerle así que se nos miren los músculos, pero queremos estar sentados, comiendo y durmiendo. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Ayer estaba, no, antier creo que fue, estaba en la barbería, hace unos 3 días atrás, y ahí tienen un montón de fotos y póster de deportistas y tienen pintado, muy arreglada la barbería, muy bonita. Pero hay una foto ahí de Michael Phelps, si ustedes se acuerdan, aquel gran nadador, haciendo un esfuerzo, nadando. Y dice abajo, no pain, no gain. O sea, si no duele, no ganas. ¿Okay? Si no duele, no ganas. Hermano,
Hay que pagar un precio para la vida piadosa. Hay que hacer ejercicio espiritual. La Biblia dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 6. La palabra de Dios dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué dice? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que la piedad es algo espectacular, pero que tenemos que pagar un precio. Tenemos que hacer un ejercicio espiritual consciente. Mira, tú tienes que apartar tiempo. Sí, tienes que apartar tiempo. Si tú quieres tener un cuerpo fitness, quieres tener un cuerpo de atleta, tienes que participar, quieres participar en una competencia. Ahí tenemos a nuestro hermano Milton. Milton le gustan las maratones y correr. ¿Ah? Recuerdo un día que tuvimos una reunión allá cuando vivíamos en la casa de Rodolfo, allá en Santa Lucía. Tuvimos un desayuno con los caballeros y Milton llega y dice, no, yo me vine corriendo de Tegucigalpa hasta Santa Lucía. Si en carro me canso y me cuesta llegar, no digamos corriendo. Pero él paga un precio. Él se ejercita. Él sale. ¿Ah? Él corre. Él dedica tiempo a eso. Ahora, ¿cuál es el punto, mi querido hermano? Tú tienes que dedicar tiempo para hacer ejercicios espirituales, entonces, para ir caminando en la piedad. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. Y sabes una cosa, escucha el verbo que usa el apóstol Pablo, gimnazo, de donde viene gimnasio. Es gimnasia espiritual. Pero no queremos hacer gimnasia espiritual, por tanto no podemos llevar vidas piadosas. ¿Te das cuenta? Así como yo, si voy ahorita a jugar un partido de fútbol, imagínate, que a mí me llamen de Platense y me digan, pastor, venga, queremos que nos juegue un partido con nosotros. No, hombre, no corro ni 5 minutos y ya estoy pidiendo cambio. Porque no tengo el hábito de ejercicio físico. Pero así ocurre también con el alma, mente, corazón. Si tú no te ejercitas, hermano, para la vida piadosa, no vas a poder lograrlo nunca. Siempre vas a estar de carnal, siempre vas a estar viendo basura, siempre vas a estar de gritón, de enojado, de orgulloso, de soberbio, porque necesitamos hacer ejercicios espirituales. Ahora, este verbo, gimnazo, está en presente y en imperativo. O sea, es una orden. Dios quiere que hagamos esta gimnasia espiritual permanentemente, hermano. Todos los cristianos somos atletas que debemos hacer ejercicios espirituales disciplinadamente si deseamos alcanzar una vida piadosa. Mire el ejemplo de Pablo, solo te lo leo en 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Y hermanos, esto yo lo he dicho varias veces, esto yo lo he repetido hasta la saciedad. ¿Okay? La salvación es gratis, la salvación es gracia, la salvación es un regalo de Dios. No podemos pagar ni hacer nada para obtenerla, pero la vida piadosa, el crecimiento espiritual, sí tiene un precio. Y es nuestra dedicación a hacer gimnasia espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Leo para ti del versículo 24 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo usa ahí las figuras de los juegos que se hacían ahí en Corinto. Habían unos juegos como Olimpiadas, como las que hacían en Grecia, en Atenas, pero estas las hacían en Corinto. Se llamaban los juegos ítmicos o del istmo. ¿Okay? Y habían competencias fuertes. ¿Y cuál es el punto, mi hermano? Pablo dice, ustedes miran esos que corren ahí en los estadios. A propósito, la gente en ese tiempo hacía ejercicios desnudos. Por eso la palabra gumnos. La palabra gumnos, de donde viene gimnasio, quiere decir desnudos.
Por eso les decían, vamos a ir a ver a los desnudos. ¿Por qué? Porque así corría la gente, hacía así ejercicio allá en el primer siglo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Todos esos que ustedes miran correr ahí, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Ahora, el premio que en aquel tiempo daban era una corona de laurel. ¿Mm? Eso es lo que le daban. ¿Cuánto podía durar esa corona? Duraba casi nada. 2 días y ya estaba marchito aquella hojita de laurel ahí encima de la cabeza de la persona. Pero eso le producía mucho orgullo. Ahora dan medallas de oro, de plata y de bronce, que la gente las cuelga y ahí las tiene guardadas en su casa después como trofeos que alcanzó. Mira cómo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo pasa de lo que eran las competencias que se daban en Grecia a una aplicación espiritual directa, sin buscarle ninguna otra explicación. Corran ustedes, dice, en su vida espiritual, hagan su gimnasia, de tal forma que alcancen un premio. Versículo 25. Todo el que lucha, de todo se abstiene. ¿Se dan cuenta? Esta gente no anda comiendo lo que sea. Esos juegos, esos deportistas. Por ejemplo, hace poco falleció un buen amigo mío, porque sí fui amigo de Chelatu Cles. ¿Y qué es lo que estaban diciendo los comentaristas deportivos? Chelatu Cles cambió el deporte en nuestro país, el fútbol en nuestro país, porque antes de que él viniera como entrenador, dice, los deportistas aquí, los futbolistas, celebraban cada partido emborrachándose, trasnochando y todo eso. Es más, los mismos directivos lo llevaban a chupar. Y entonces el futbolista no duraba nada. Los futbolistas de alto rendimiento en aquellos equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Inter y todos estos equipos de top, esa gente se cuida, no come cualquier cosa. Se cuida en todas las áreas. Y por eso es lo que no se cuidan, los echan. Y no duran, no duran, porque no tienen la disciplina. Hermanos, los cristianos tenemos que tener disciplina también. Mira cómo dice aquí el versículo. Todo aquel, le estoy leyendo 1 Corintios 9:25, que lucha como atleta, de todo se abstiene. Ellos, estos atletas, para recibir una corona corruptible. A los 3 días ya estaba marchita, pero nosotros una incorruptible. Y luego viene la aplicación. Así que dice Pablo, Pablo, de esta manera corro. Yo hago mi gimnasia espiritual, dice Pablo. Y de esta manera peleo. Mira como dice, no como quien golpea al aire. ¿Qué dice Pablo? Yo no ando viviendo mi vida como loco. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? ¿Estamos haciendo gimnasia espiritual? ¿Estamos ejercitándonos para la piedad? ¿O te estás ejercitando para ser un avaro, para tener dinero, para tener poder, para tener fama, para tener el mundo a tus pies? La Biblia dice, ejercítate para la vida piadosa. Mira cómo termina. Golpeo mi cuerpo, versículo número 27. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué es eso? Poner nuestro cuerpo en servidumbre. Aquí está, mire, y lo pongo en servidumbre. No darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. No vivir como paganos. Tú y yo debemos entender, querido hermano, que tenemos que ejercitarnos para la piedad. Versículo número 27 termina diciendo, no sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hace poco estuvimos en la escuela dominical y nuestro querido maestro Rodolfo nos enseñó acerca de Demas, colaborador de Pablo, discípulo de Pablo, anduvo con Pablo, estuvo con él en sus viajes, pero como dice al final, me abandonó amando más este mundo. Y yo estaba revisando mientras él estaba dando la clase la palabra que usa Pablo ahí. En 2 Timoteo capítulo 4. ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra es agapao. Y eso me dio terror. Eso me golpeó hace un poquito atrás, un poquito de tiempo atrás.
¿Cómo es posible que alguien dice que conoce a Cristo, pero ama este mundo más que a Cristo? Agapao. O sea, fue arrastrado por un amor hacia el mundo más grande que el amor que debía tener hacia Cristo. Dejó que las pasiones de este mundo, que todo esto lo arrastraran. ¿Pero por qué? Porque se descuidó. Hermano, dejó de practicar sus ejercicios espirituales, y Pablo lo dice ahí: peligroso que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque me descuido, me descuido. Yo puedo ver deportistas que fueron a España 82, que tenían un cuerpo fenomenal, y ahora los entrevistan, y yo digo, ¿quién es esta persona? Está descuidado, un cuerpo gordo, mucho vientre, mucha panza. ¿Por qué? Porque descuidó su gimnasia espiritual, su gimnasia física. Pues así ocurre con el cristiano cuando descuida su gimnasia espiritual. Se va volviendo carnal. Un predicador decía: cuando yo no oro un día, mi esposa se da cuenta. Cuando yo no oro una semana, mi familia se da cuenta. Cuando yo dejo de orar un mes, la iglesia se da cuenta. Hermano, hagamos nuestra gimnasia espiritual. Ejercítate para la piedad. Mira el capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4. Dice así en el versículo número 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y mira cómo dice el versículo número 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Hermano, ¿cuál es el ejercicio espiritual? La oración. Tienes que estar en contacto con Dios. Acuérdate lo que dijo Jesús: separado de mí, Juan 15, nada podéis hacer. Hermano, esta carne se presta para el pecado. Si yo no la pongo bajo el control del Espíritu Santo, me va a arrastrar hacia el pecado. El alimento espiritual de su palabra, el congregarnos. Hay mucha gente que me está diciendo, que dice: hey, pastor, pero ¿por qué no nos reunimos? Porque no es el tiempo todavía, hermano. ¿Cómo vas a creer que yo no me quisiera congregar? Claro que me quiero congregar. Claro que quiero ver a mis hermanos. Pero hay muchos pastores ya que se están muriendo, hermanos de las iglesias, por estarse congregando. Hermano, no podemos todavía. Por tanto, tenemos que conectarnos aquí, alimentar nuestra alma a través de estos medios. El ayuno, la evangelización, el cuidar nuestra alma mentalmente, evaluarnos cómo estamos caminando cada día. Entonces, ¿qué tenemos sobre la piedad? En primer lugar, ¿qué dijimos? La piedad se describe como un misterio. En segundo lugar, la piedad se describe como un ejercicio espiritual que debemos practicar permanentemente. Tercero, la piedad es una doctrina que debemos predicar y enseñar en la iglesia. Mira el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6. Dice así el versículo número 3. Si alguno enseña otra cosa, estoy leyendo 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y mira cómo dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay una doctrina. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es didascalía, que tiene que ver con algo que se enseña, el contenido de una enseñanza. Eso nos está hablando. No tanto está hablando de una metodología. Está hablando del contenido de la enseñanza. La primera palabra, ahora, hay una palabra aquí, hay dos palabras que están contrastadas aquí. Mira la primera, pues, capítulo 6, verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa. ¿Sabes que aquí es una sola palabra en el griego, hermano? Heterodidáscalos. Heteros didáscalos. Heteros otro. Pero este heteros, porque esta es una palabra compuesta, heteros didáscalos, heteros y didasco. Heteros quiere decir otro.
algo totalmente diferente. Es como que yo te pongo una hormiga y un carro y yo te diga, comparame la hormiga con el carro. Y tú me dices, ¿cómo va a comparar una hormiga con un carro? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Qué tiene que ver una hormiga con un carro? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Gente que está enseñando en las iglesias cosas completamente fuera de la escritura, cuyo contenido no lo encontramos en la palabra de Dios, que son inventos humanos. Dice, hay gente que está enseñando otras cosas, cuyo contenido está malo. Pero mire cómo dice la contraparte, versículo 3 dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay una enseñanza sana en la Biblia, que es la que tenemos que predicar. ¿Y cuál es esa enseñanza sana? Que tenemos que estar enseñando permanentemente en la iglesia. Ahí está. La doctrina que es conforme a la piedad. Toda la vida de la iglesia debe de ser llevada a una vida de piedad. Cada hermano. Ahora, esto es un trabajo a largo plazo, hermano. Porque, mira, vino un movimiento hace un tiempo atrás que gracias a Dios ya está pasando, de esos de los encuentros. Esta es una infiltración mundana a la iglesia, donde te llevaban 3 días. Allá te tenían metido en un retiro para sacarte el billete. Allá te tenían en el encuentro. Allá te daban una terapia psicológica, porque eso era pura psicología, que te tenías que ir allá atrás en tu pasado, y que en 3 días cambiaban tu vida. Y cuando tú venías, ya eras un ser súper espiritual. Por favor, hermanos, no nos dejemos engañar con estas cosas. Eso del G12 y todo eso es pura basura espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Enseñando otra cosa que no esté en la palabra de Dios. ¿Quién les ha dicho a ustedes que alguien en 3 días se va a volver súper espiritual? Este es un trabajo de toda una vida. Hermano, el crecimiento espiritual, la vida piadosa, no vamos en ascensor, no vamos en elevador, es por las gradas, paso a paso, grada por grada, cada día, un paso más arriba y un paso más arriba. Por eso la palabra de Dios nos dice, hablando de esto de la carrera, Hebreos capítulo 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera de 100 metros, hermano, es una carrera maratónica de 42 kilómetros. Tenemos que ir despacio, paso a paso, hasta llegar a la meta. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que enseñarle a la gente a ser piadosos. Es parte del contenido de nuestra predicación. Hermanos, no solamente llenemos nuestra cabeza, y eso está bien, de temas como la seguridad de la salvación, que la doctrina del Espíritu Santo, que la doctrina de Jesucristo, y todos estos temas doctrinales, eso está perfecto. Pero también tenemos que predicar en contra del pecado en la vida de cada uno de nosotros. La doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay una vida piadosa, que tenemos que predicar cómo es esa vida piadosa, cómo vivirla. Dice la palabra de Dios. Tito 1:1. Mire conmigo Tito 1:1, por favor. Tito 1:1. Aquí me encanta cómo Pablo lo dice en el libro de Tito. Dice, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y mire cómo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, mire aquí, que es según la piedad. ¿Te das cuenta? Hay una relación entre la verdad y la piedad. Porque yo les dije a ustedes, Pablo también usa aquí la palabra aceveía, que es la palabra impiedad. La vida de la ignorancia y de la mentira, que es la vida del diablo para sus seguidores, es una vida de impíos. Por eso es que el mundo está como está, porque le han creído las mentiras a Satanás. De ahí donde yo les decía, tenemos que despojarnos de estos pensamientos.
Que hay gente que me dice, no, pastor, es que mire, mi abuelo así era de bravo y por eso yo soy así. No, hermano, tú eres bravo porque eres carnal. No me estés con cuentos a mí. No me vengas con cuentos. Tú eres bravo porque eres carnal. Tú eres violento, iracundo, porque eres carnal. No me vengas diciendo, no, pastor, es que así era mi papá y así era mi abuelo y así era mi bisabuelo. No, 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 no. Yo decido cómo voy a hacer. Y si tú eres de los que dicen, mira, es que yo no voy a cambiar, entonces, ¿qué estás haciendo en el evangelio, hermano? Si Cristo no puede transformar tu carácter, pensamiento, sexualidad, actitudes, sacar la avaricia, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la ira, el enojo y todo de tu corazón, entonces, ¿qué estás haciendo en el evangelio? No estamos haciendo nada. Ahora has conocido la verdad, primero, que es Cristo, y segundo, es su palabra. Y esta verdad, mira el versículo número 1, Tito 1:1, te lleva a la vida piadosa. Ahí es donde yo les decía, tenemos que quebrantarnos de nuestro orgullo, hermano, y decir, hombre, yo me equivoqué, o me he estado equivocando, yo soy un hombre carnal, yo quiero cambiar, ya no quiero tratar a mi esposa así, con gritos, con iracundo, y gritándole, y molesto, y todo el tiempo peleando, y golpeándola, insultándola. Ya no quiero robar más en mi empresa, ya no quiero mentir, ya no quiero ver pornografía, ya no quiero ver basura, e ir despojándonos de estos pecados, haciendo gimnasia espiritual a una vida piadosa, a una vida piadosa. Dice, y el conocimiento de la verdad. Aquí tenemos tres cosas. Primero, el conocimiento de la verdad. Esto es imprescindible en la enseñanza, predicar la verdad en la iglesia. Esto se refiere a la enseñanza sana, de la cual estábamos hablando en 1 Timoteo 6:3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar la verdad. Segundo, la verdad nos lleva a la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice aquí el conocimiento, versículo Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos. ¿A qué nos lleva la verdad? A la fe. Yo conozco a Cristo entonces y le rindo mi vida a Él. Y luego eso me lleva a una tercera cosa. Primero, escuchar la verdad. Escuchar la verdad me lleva a la fe. Y luego, tercero, la fe me lleva a una vida piadosa. Versículo número 1, y a la verdad que es según la piedad. ¿Te das cuenta? Escucho la verdad, desarrolla mi fe, creo en Cristo, y eso me lleva a una vida piadosa. En cuarto lugar, hermanos, el alcance de la piedad. Ya vimos tres cosas. Primero, ¿qué dijimos? La piedad es un misterio. Solo lo entendemos los cristianos. Segundo, la piedad es un ejercicio espiritual que todos debemos practicar. Tercero, la piedad es una doctrina que debe de ser enseñada en la iglesia. Cuarto, el alcance de la piedad. ¿Cuál es el alcance de la piedad? Mira conmigo 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Dice así, leo para ti, desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8 nos da la explicación. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la vida venidera. ¿Te das cuenta del alcance de la piedad, hermano? La piedad tiene un alcance primero para toda nuestra vida presente. ¿Qué quiere decir? Nuestra vida aquí y ahora. Lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La palabra de Dios dice, las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la vida piadosa. ¿Cuál es la vida piadosa? Es la vida santa aquí en la tierra. Pero esto tiene un alcance enorme. ¿Sabes por qué? Porque vamos a vivir tranquilos. Dicen en la empresa, mire, viene una auditoría. Que la hagan. Yo duermo tranquilo. Me acuerdo, hace muchos años atrás yo tenía un gran amigo que era gerente de uno de los bancos aquí en Honduras. Y entonces
Un día estábamos platicando con él y me dice, fíjate, Manuel, que me tocó ir por la zona de Danlí. Y entonces ya llegué a la agencia aquí a supervisar. Llegué como a las 11, 11:30 y le digo al gerente, ¿sabes una cosa? Mire, yo vengo aquí a supervisar, a hacer auditoría, pero ya es tarde, vamos a comer. Y me lo llevé a comer. Entonces fuimos a un restaurante, me dice, y yo pedí mi plato y él también pidió el de él. Y entonces yo empecé a comer. Al final, él le dijo al mesero, no, lo voy a llevar. Desde que él dijo eso, dije yo, algo mal está aquí, porque el hombre no comió tranquilo. Fuimos a hacer auditoría y estaba ahorcado, malversando fondos. Si mi esposa me dice, amorcito, quiero ver tu teléfono, sí, aquí está. Es más, ella tiene huella en mi teléfono. ¿Por qué? No tengo nada que esconder. Hay hombres que cuando se van a bañar tienen que meter su teléfono bajo de la cama, lo ponen por aquí, por allá, para que la mujer no se los mire y están temblando si la mujer les mira el teléfono. ¿Por qué? Que tienen cosas que esconder. ¿Mm? La piedad te va a dar una vida tranquila, sin pena, sin vergüenza, sin temor. Nuestra vida está transparente. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿puedo ver su computadora? Mire, ¿puedo ver su teléfono? Ahí está. No tengo problema. No hay nada que esconder. Vivimos tranquilos. Pero no solamente aquí, sino también en la eternidad. La piedad tiene un impacto en la eternidad, hermano. Pablo ya lo dijo. ¿Mm? Corramos de tal forma que ganemos un premio. Que tu vida cristiana sea de tal calidad que Dios te dé una recompensa en la eternidad. ¿Mm? Y por último, para concluir, hermano, podríamos hablar de otras cosas aquí, pero no queremos estar más tiempo del que debemos estar. Solamente voy a leer 1 Timoteo 6:6, por ejemplo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Te das cuenta? Una vida piadosa, dice Pablo, acompañada de estar contento con lo que Dios nos da, es la mejor ganancia que tú puedes tener. En otras palabras, hermano, sí, hay recompensa de una vida piadosa. La piedad tiene un alcance extraordinario, te da paz, tranquilidad, seguridad, orgullo, porque uno se siente bien, pues. Nadie lo avergüenza diciéndole, tú eres ladrón, mira lo que te robaste. Nadie. Y por último, la piedad es la característica que distingue al verdadero Hijo de Dios. Lo repito, en quinto lugar, la piedad es la característica que distingue al verdadero Hijo de Dios. 1 Timoteo 2:2 dice así, por los reyes, hablando de la oración, y por todos los que están en eminencia. Y mira cómo dice, ¿por qué debemos orar? Por todos nuestros gobernantes. Versículo 2 dice, para que vivamos presente, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, hermanos, no hay otra vida que el verdadero creyente viva que no sea la vida piadosa. Dice, oremos para que esa vida piadosa la vivamos tranquilamente aquí, en medio de esta sociedad en que vivimos. Esa es la única vida que debe vivir el verdadero Hijo de Dios. No hay otra. Por ejemplo, hablando de las mujeres, mire lo que dice el versículo 9. Dice, 1 Timoteo 2:9, así mismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Toda la vida, dice Pablo, de las mujeres debe de estar dentro de lo que es la vida piadosa, su moda, sus vestidos, sus peinados, su comportamiento. Debe de ser conforme a las reglas de la vida piadosa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Mire el capítulo número 6, verso 11 de nuevo. Mire cómo dice, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De todo lo pecaminoso, de todo el amor al dinero, de toda la maldad que hay en este mundo. ¿Qué dice? Huyan de él. Y dice el versículo 11, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué es lo que el creyente tiene que andar siguiendo permanentemente? La vida piadosa.
Esa es la única vida que le agrada a Dios y es la única vida que debemos vivir los hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, 5 cosas nos enseña aquí la palabra de Dios sobre la piedad. Primero, la piedad se describe como un misterio, que solo los creyentes lo entendemos. Nace con la obra de Cristo que nos lleva a los pies del Señor y nacemos de nuevo. Y de ahí para allá nuestra vida tiene que tener un giro, un cambio hacia una vida piadosa. Segundo, la piedad es un ejercicio espiritual que cuesta, no es fácil, pero que tenemos que estar practicando todos nuestros días. Cada día de nuestra vida debemos ejercitarnos para esa vida piadosa, orando, leyendo la Biblia, congregándonos, ofrendando, ayunando, compartiendo el evangelio, todo esto que tiene que ver con los ejercicios espirituales. Tercero, la piedad es una doctrina cuyo contenido tiene que ser predicado en la iglesia, tiene que ser enseñado. La idea es que todos vayamos creciendo hasta llegar a ser gente piadosa. En cuarto lugar, el alcance de la piedad tiene promesa para la vida presente y un impacto en la eternidad. Y por último, la piedad es la característica que distingue al verdadero Hijo de Dios. Hermano, yo te animo en el nombre de Jesús para que vivamos este tipo de vida. No es fácil. Va en contra de nuestra propia naturaleza, en contra del mundo, en contra de lo que hemos aprendido, en contra de todo. Pero esa es la vida que le agrada a Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Y a propósito, hermanos, para orar, yo quiero pedir oración y gracias, Omar, por habernos mandado este mensaje. Un gran amigo mío, una gran persona, lo conozco hace más de 20 años, al pastor Jorge Pinto. Él está muy mal con COVID, su esposa. Le voy a pedir que oren por él, por favor. Jorge Pinto, él es el que maneja el proyecto Manuelito, que está ahí en Talanga, que tiene niños ahí, que son niños que han tenido problemas sociales, huérfanos y otros, y él es el encargado de ese proyecto ahí. Es un gran amigo y quiero pedirle sus oraciones. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por todo esto. Gracias, Señor. Padre, perdónanos porque a veces nosotros nos desviamos, Señor, y nos dejamos arrastrar por las pasiones de la carne, pero ayúdanos a volver al camino, a luchar, a ejercitarnos para la piedad. Que podamos entender que esta es la única clase de vida que a ti te agrada, Señor. Que sigamos predicando y aprendiendo de la piedad y que pongamos en práctica la vida piadosa. Pensamientos piadosos, actitudes piadosas, relaciones piadosas, comportamiento piadoso, que toda nuestra vida sea caracterizada por la piedad. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos a caminar y a crecer en esta vida piadosa que tú quieres que llevemos. Ahora, Padre, quiero recordar a mi querido hermano, amigo, consiervo Jorge Pinto, a su esposa. Padre, te pido que tú les sanes. Restaura sus cuerpos, Señor, ahí donde están. Pido que tú, Padre, seas el que hagas la obra en ellos. Gracias por este tiempo. Y gracias por las madres. Te pido que también las bendigas a cada una de ellas. Y especialmente a aquellas que tienen hijos pequeños y nietos pequeños, que les des la sabiduría para imprimir en ellos el temor a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos mucho, hermanos. Que Dios les bendiga.